Entonces, Apocalipsis, hoy nos vamos a encargar de la introducción al libro. Y ya, si Dios quiere, la próxima semana empezamos a estudiar el libro en sí mismo. Antes de comenzar, me gustaría saber más o menos qué percepción tienen del libro de Apocalipsis. Entonces, si me pueden decir brevemente alguno de qué cree que trata el libro de Apocalipsis. De la revelación, o sea, para mí es la revelación completa de Cristo. Em, Tengo la noción de que nos muestra eventos que ya pasaron, que están pasando y que van a suceder. Creo que algunos futuros, pero representa sobre todo situaciones o hechos que ya han pasado en su mayoría o que están pasando y nos revelan como, para mí es el libro de esa revelación completa, el panorama completo. Ok, la oración completa de Jesucristo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Ok, listo. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, como Andrea nos dijo, Apocalipsis tenemos que entenderlo no solo como un libro del fin de los tiempos, o no necesariamente solo como un libro del fin de los tiempos, sino como una revelación. ¿Una revelación de qué? Una revelación de Jesús. La revelación, o en griego, la palabra misma nos lo dice el Apocalipsis de Jesús, el Cristo o de Jesucristo. Si vamos a la etimología de la palabra, lo que nos quiere hacer es revelar, es decir, quitar el velo o hacer completamente conocido algo que antes era parcialmente conocido, o no completamente conocido, o no conocido en absoluto. Algo que antes estaba velado, que no entendíamos, que no comprendíamos, y ahora se hace claro. Cuando hablamos de el versículo 1 de Apocalipsis, aquí tenemos todo lo que necesitamos para entender de qué se trata el libro. André ya nos dijo una de las muchas opciones de lo que esto significa, pero como yo creo que debe entenderse, porque todo el Nuevo Testamento nos revela quién es Jesús, ¿no? Entonces cuando vamos a Apocalipsis, tenemos algo revelado que antes no estaba revelado. Y si nosotros creemos que Apocalipsis fue el último libro en escribirse, o no lo creemos, yo no lo creo, hay gente que lo cree, eh, pues mucho más sentido tiene decir que no puede simplemente ser una revelación de Jesús como persona de la Trinidad, como Salvador, como Redentor, etcétera, etcétera. Ya tenemos mucha revelación de Jesucristo, si este fue el último libro en escribirse, si no lo fue, también tenemos mucha, pero no es el único libro del Nuevo Testamento, no es el único libro inspirado que nos habla de Jesús. Entonces, ¿qué aspecto, creo yo, es el central de Apocalipsis que Juan nos quiere revelar? Como yo lo veo, diría, Apocalipsis es la revelación del Mesías conquistador. O si seguimos el flujo de Apocalipsis 1.1, esta es la revelación o el Apocalipsis de Jesús
como el Mesías conquistador. Recuerden, Jesucristo son dos palabras en griego, no son una sola palabra, y tienen que traducirse siempre como Jesús el Cristo o Jesús el Mesías, al menos en nuestras cabezas. Si los traductores quieren dejarle a Jesucristo por costumbre, por tradición, porque así hablamos siempre, y no es nada malo, de Jesús el Mesías o el Cristo conquistador. Lean el libro de Apocalipsis del 1 al 22, vean cuántas veces está la palabra conquistar, cuántas veces está la palabra victoria, con quién se asocia, y es con esta personita. Ahora la pregunta y los diferentes acercamientos interpretativos a Apocalipsis nos van a decir cuándo y cómo es esa victoria o esa conquista. Entonces podemos decir es el Cristo conquistador, el Cristo victorioso, que no es que no nos los revelen los otros libros del Nuevo Testamento, pero explícitamente Apocalipsis y Juan quieren mostrarnos su conquista y su victoria de una forma que la persona que lea este libro no puede decir, uy, Jesús es un perdedor. Que la persona que lea este libro no puede decir, uy, Jesús es como un rey, pero como un rey muy pasivo, muy poco victorioso, no tiene mucha gloria, ese corderito por allá degollado. No, acá tenemos al león de Judá, tenemos al caballo blanco, tenemos al hijo de la mujer vestida del sol. Tenemos un montón de referencias a Jesús en diferentes contextos y en todos se nos muestra con gloria que Jesús es el Cristo conquistador, el Cristo victorioso. Si no vemos Apocalipsis en esa luz y solo nos concentramos en los detalles secundarios, nos perdemos la intención del autor. Porque esta revelación de Jesús como el Cristo o el Mesías conquistador o victorioso nos la da Jesús mismo. Esto es una revelación que Jesús le da a Juan, pero la revelación viene de Jesús mismo. Entonces Jesús quiere que su iglesia vea cómo Él es el último y gran Mesías victorioso y conquistador. Porque a los ojos de la vida y obra de Jesús en la tierra, lo único que tenemos es un hombre que hizo muchos milagros, murió en una cruz y desapareció. Los cristianos entendemos, no desapareció, resucitó a los muertos y está en la diestra del Padre. Y ya de resto, Jesús desaparece de la historia, aparentemente. Aparentemente. En el libro de Hechos yo creo que tenemos a Jesús como el Cristo victorioso a través de su iglesia, a través de su pueblo, pero acá lo vamos a ver en una luz a Él, está enfocado en Él, quiere que pongamos nuestros ojos en Jesús y verlo a la luz de quién es ese gran conquistador, qué fue lo que Jesús logró y cómo eso lo podemos ver en gran detalle. Puede que el libro de Apocalipsis tenga aspectos del futuro, aspectos de tragedia, aspectos de guerras nucleares, de aviones, puede que sí, puede que no, pero cual sea que sea el enfoque que tengamos interpretativo al llegar al libro de Apocalipsis, nuestros ojos deben centrarse en Jesús como el Cristo conquistador durante todo el libro, no solo al final, no solo el capítulo 19, 20, 21 y 22, chévere, pero todo este libro es la revelación. No puede ser que empecemos con el gran Cristo victorioso, capítulos 1, 2 y 3, 4 y 5, y desde el 6 en adelante sea desastres nucleares, bombas, guerras, explosiones, y luego otra vez 19, 20, 21 y 22 nos recuerdan a Cristo. Durante todo el libro, a lo largo de todo el libro, vamos a ver a Jesús como el Cristo victorioso. Ahora, Apocalipsis es un libro único en todo el Nuevo Testamento. Yo creo que, es más, en toda la Biblia. No hay un libro parecido a él, ni en su estructura, ni en su
flujo ni en su... en nada. O sea, es un libro muy único. Y una de las razones por las que es un libro muy único es porque no tiene un solo género. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, tenemos que entender que este son una carta, una epístola, una profecía y un apocalipsis o una literatura apocalíptica judía escrita, inspirada por Dios. Todos sabemos que es una epístola. Tenemos epístolas en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Judas, y son cartas por un apóstol o un líder de la iglesia a una iglesia o a una persona o a una persona que lidera una iglesia, y lo que buscan es comunicar quién es Jesús, porque en luz a quién es Jesús debemos vivir de una forma, debemos adorar de una forma, debemos entender el mundo de una forma. No son tratados teológicos, las epístolas no son tratados teológicos que quieren que saquemos puntos doctrinales de ellas, y ese es su propósito. Esto se escribió a iglesias reales, a personas reales, en situaciones reales en la historia. Y son cartas que son de ánimo y de exhortación y de reprensión. Son inspiradas por Dios. Muchas cartas escribieron los apóstoles, solo unas están inspiradas, y esas son las que tenemos en nuestra Biblia. Apocalipsis es una de esas. Mucha gente va a Apocalipsis y no entiende que aunque tiene literatura apocalíptica o es un apocalipsis, también es una epístola. Una epístola única, porque combina más de un género. Leemos el capítulo 2 y 3, o 1, 2 y 3, y creemos que hasta ahí llega Apocalipsis como una epístola. Pero no, durante todo el flujo tenemos que entender que así como se exhorta a las 7 iglesias, cada una de cierta forma, a lo largo del libro esto lo sigue recibiendo las mismas 7 iglesias. Es una epístola como única en su género, tanto en el mundo secular y en el mundo gentil como dentro de la misma comunidad cristiana. Sea que lo que sea que está en el contenido de Apocalipsis del 4 al 22 también hace parte de la exhortación, reprensión, ánimo que Juan quiere que las iglesias tengan, basado en la realidad de Jesús como el Mesías resucitado y su victoria y su conquista. Y aunque también tiene profecía y también tiene Apocalipsis, siempre que busquemos ir a Apocalipsis, entendámoslo como una epístola, como si estuviéramos leyendo Romanos o Corintios o Segunda de Pedro o Primera de Pedro. Sí, es diferente, pero en medio de todo eso hay exhortación para las 7 iglesias que recibieron esta carta originalmente, como para nosotros a lo largo del tiempo. No podemos separar su género epistolario solo en los primeros 3 capítulos. De alguna forma, Juan tenía una intención de escribir una epístola profética apocalíptica. Y por eso algo siempre hay de lo que dice André, de una revelación de Jesús que trasciende el tiempo. Puede ser pasado, puede ser presente, puede ser futuro en ella. Porque las epístolas son así. Las epístolas se escriben a gente del pasado con cosas relevantes para ellos que también son relevantes para nosotros cuando las contextualizamos en el tiempo. Eso incluye cosas raras como velos en la epístola de los Corintios que son incluso a veces tan difíciles de entender como el Apocalipsis mismo. Lo segundo que es una profecía. ¿Alguien puede leer el versículo 1 de Apocalipsis, por favor? Entero.
¿En alguna versión en especial? No, cualquier versión, espero, tenga esa traducción. A ver, yo lo abro también acá. Creo que es uno y dos, pero ya te confirmo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Entonces sigue Ay, dos me y perdí. tres. Ok, perfecto. Por medio de su ángel, a su siervo Juan, Ujú. que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Listo. Entonces ahí mismo Juan dice, uno, sabemos que esto es una epístola. Ahorita luego nos va a dar una introducción así bien bonita como las que hace Pablo, pero nos da un antecedente antes de empezar la epístola. Esto es una revelación que Jesús le dio a Juan y nos dice, bendito el que escuche y el que lee la palabra de esta profecía. Ahora, ¿qué entendemos por profecía? Un par de personas que me digan qué es profecía y cómo entendemos profecía. Una declaración, Ok, una declaración. ¿Alguien más? Una persona más, por favor. ¿Qué es profecía? ¿Cómo entendemos profecía? No, nadie. Bueno, es una declaración divina, podemos decirlo. Mucha gente, o la mayoría de gente, ve esto como una visión del futuro, ¿no? Cuando vamos a lo largo de la Biblia, tenemos no solo un género que podríamos titular profecía, sino un grupo completo de autores a los que llamamos profetas. Algunos los llamamos mayores, otros los llamamos menores. Los judíos llamaban a unos profetas anteriores y otros profetas posteriores. Es más, dividiendo prácticamente casi todo el Antiguo Testamento como algo hecho por profetas. Cuando entendemos el Antiguo Testamento como un documento pactal, por eso le ponemos el título Antiguo Testamento, porque es el documento del Antiguo Pacto, y por eso llamamos al Nuevo Testamento, porque son los documentos o el documento pactal del Nuevo Pacto. Vemos un grupo de libros en el Antiguo que no vemos casi en el Nuevo, porque sí tenemos al menos un libro que podemos llamar un libro profético, y ese es Apocalipsis. Todos los demás podemos decir que no son necesariamente proféticos, pero Apocalipsis se titula a sí mismo como una profecía. Ningún otro libro del Nuevo Testamento lo va a hacer, pero sí muchos en el Antiguo. Y leemos a Isaías, leemos a Jeremías, leemos a Ezequiel, leemos a Daniel, leemos a Ageo, Zacarías, Habacuc, Oseas, etc. Todos esos son profetas. ¿Cuál es la función de un profeta bajo el antiguo pacto? Desde una perspectiva pactualista entendemos que los libros del Antiguo Testamento son demandas pactales. Demanda entendiéndola como en un sentido legal, pero más allá de legal. Porque no es solo una demanda legal, es una demanda pactal. Un pacto es un acuerdo mucho más vinculante que un contrato. Es el paradigma de relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y la humanidad. Lo que hacen los profetas, y los animo a que los lean de esta forma, como creo es la forma más correcta de entenderlos, es recordarles al pueblo de Dios las estipulaciones pactales y pedirles que se arrepientan y reciban bendición, o que
afronten el juicio que viene con su desobediencia. Por eso siempre que vamos a los profetas leemos qué bendición, que los pueda bendecir, pero les dice, y luego qué juicio, que los destruirá por completo, que los llevará al exilio, que bla, bla, bla. Y usualmente cuando hablamos de bendición en las demandas pactuales, a medida que pasa el tiempo nos dice, va a haber un exilio futuro, una realidad futura, va a haber un remanente, pero también va a traer juicio, porque ustedes son un pueblo infiel y aunque por amor a mi propio nombre voy a rescatarlos y voy a hacer un nuevo pueblo y un nuevo pacto y algo hermoso va a venir, yo no me olvido de sus iniquidades ni me olvido de su pecado, y ya sea que por mi siervo yo traiga redención y ustedes en mi siervo reciban redención o fuera de mi siervo van a recibir el juicio que se merecen. Y por eso cuando leemos los profetas, todos los profetas son cosas rarísimas, porque son muy alejadas de nuestra experiencia. No nos entendemos como una comunidad pactal, no nos entendemos como un pueblo que tiene una obligación pactal a su Dios o a su Señor. Pero cuando estos documentos se escribieron, era claro para tanto la audiencia como para el autor que esto era una demanda pactal. No es la única demanda pactal que se escribió en el antiguo Medio Oriente, pero sí es la única del pueblo de Dios, Dios hablándoles a través de un profeta, o un demandante, o un ente legal pactal que es usado por Dios para demandar a su pueblo. Tanto antes del exilio como consecuencia del exilio, recibir el exilio por desobediencia pactal, como después del exilio. Un ejemplo es, por ejemplo, el libro de Malaquías. En Malaquías Dios le dice al pueblo que lo prueben. Y mucha gente creo que utiliza ese versículo porque está hablando en el contexto de ofrendas para que prueben que Dios puede ser fiel a su prosperidad. Cuando Dios le dice al pueblo que lo pruebe, los está comparando con la generación en el desierto. Porque ellos son los que prueban a Dios. Es más, el pueblo de Israel es conocido en todos los documentos del Antiguo Testamento como el pueblo que prueba a Dios. Y eso nunca se debe ver en una luz bonita. Si Dios dice pruébenme, corran. Porque la generación que probó a Yahweh, ninguna entró en la tierra prometida. Ninguna entró en las fronteras de la redención de Dios y el descanso en la tierra que mana leche y miel. Ninguna. Los que probaron a Dios fueron y todos perecieron. Nosotros no debemos poner a prueba a Dios. Ese no es un ejemplo que seguimos. Pero entonces cuando vamos a Apocalipsis también tenemos que entender que es una epístola pero una profecía. Es una demanda pactal. Eso quiere decir que hay una comunidad del pacto implicada y sí o sí hay bendición y maldición incluidas en esa demanda pactal. ¿Cómo vemos eso? Diferentes acercamientos, luego lo veremos. Algunos niegan esta realidad. Algunos van a decir, cuando habla de profecía, habla de visión del futuro. Pero si entendemos a lo largo de los profetas, lean los profetas, lean todos los profetas mayores y menores, ¿cuánto es una visión del futuro? Muy poco. ¿Cuánto es Dios hablándole al pueblo de Dios de bendición, de maldición, de desobediencia, de los traeré del exilio, los llevaré al exilio, llegaré al día del Señor y los juzgará a todos? Casi todo. Pero así que uno diga visiones concretas del futuro, Daniel y Alejandro Magno, Daniel y los imperios babilonio, medo-persa, griego, romano, la conquista de Ciro en Isaías y un par de cositas más, pero no es como el centro de los profetas dar visiones del futuro. ¿Incluye una demanda pactual a veces visiones del futuro? Sí. A veces visiones abstractas y no precisas. Y todo esto también está en el marco de que es una declaración divina. Así habla el Señor. Todo eso podemos decir, yo no creo que demanda pactual excluya esto, solo digo no es el enfoque y tampoco excluye esto porque ellos son representantes pactales de Yahweh.
Lo que quiere decir que lo que ellos hablan es como representantes de Yahweh a un pueblo rebelde. Entonces, ese es el segundo género. Entonces ya se complica, porque una epístola profética suena rarísimo. ¿Cómo yo puedo exhortar a alguien al mismo tiempo haciendo una demanda pactal? ¿Y de quién es esa demanda pactal? ¿Y para quién es esa demanda pactal? Y finalmente, podemos decir también que es un apocalipsis o es literatura apocalíptica judía. Este es un género conocido y familiarísimo para la gente del primer siglo, especialmente para personas judías o para personas como los cristianos que venimos de comunidades judías. Recordemos, primer siglo, libro de Hechos, capítulo 2, en adelante, la iglesia nace en Jerusalén, la iglesia nace en Judea, la iglesia se expande a Samaria. Los samaritanos también son descendientes de los israelitas, de las 10 tribus del norte, y luego sí llega a los gentiles. Y vamos a ver mucha tensión en el libro de Hechos entre lo que son gentiles y judíos. Pero los apóstoles todos fueron judíos, no hay apóstol gentil, y todo el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento, entendido a los ojos de Jesús y su resurrección y su obra en la cruz. Entonces, cuando hablamos del género apocalíptico, no es separado de los orígenes cristianos. Es más, no es el único apocalipsis que se escribió de corriente cristiana, pero es el único inspirado por Dios. Está el Apocalipsis de Pedro, que es una cosa loquísima. Libros apocalípticos famosos, si han oído del libro de Enoch, es un libro judío. ¿Cuáles son las características o la característica principal de un libro apocalíptico? Que es simbólico. Si ustedes leen el libro de Enoch y lo intentan interpretar literalmente, también hay estrellas que se caen del cielo, también el cielo sube, el cielo baja, las mareas se levantan metros, los planetas actúan de ciertas formas, el cielo se pone de colores, mejor dicho, son extremadamente simbólicos. Se escriben en momentos de persecución, en momentos de dificultad, y buscan como entender la experiencia con Dios en medio de persecución y dificultades a través de simbolismo. Cosa que voy a enfatizar, pero que podemos leer de nuevo. Y voy a traer... espérenme un segundito y abro acá el logos y lo ponemos en griego también para que lo veamos. Una pequeña ayuda para eso. El libro mismo nos dice que es una epístola por su naturaleza, que es una profecía, porque literalmente dice el libro de la profecía, y nos muestra que es literatura apocalíptica desde el principio, no solo por el título, porque el título no está en el libro. La primera frase sí es Apocalipsis, pero Apocalipsis, de nuevo, solo relevar. No nos dice que por ser Apocalipsis es literatura apocalíptica judía. Al menos no solamente por eso. Pero, ¿alguno acá lee griego? No, nadie. Levanten la mano si alguien lee. No entiende, pero si puede leerlo. No, nadie, absolutamente nadie. No, no creo. O no es mi caso. Bueno, entonces, vamos a intentarlo juntos. Dice, Apocalipsis Jesús Cristo, que quiere decir la revelación de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, que Dios le dio, esto es en Edoken Autojoteos, eso es que Dios le dio a su siervo o discípulo para mostrarle las cosas que deben suceder. Esto acá es Genestai. Luego miraremos esta palabra Tagei pronto, que se las dio, y acá está Kai, eso es el I, pero creo que acá no le traducen I. Él dio a conocer, acá debería haber un I, pero no importa.
y Él le dio a conocer enviándola por medio de su. Entonces, acá tenemos el verbo enviar, que es aposteilas, de ahí conocen la palabra apóstolo, enviado, y el verbo dar a conocer es esta sola palabra, es semanen. Esta palabra no es solo una palabra para dar a conocer en cualquier sentido, porque está el verbo conocer y se puede mostrar. Es más, se puede usar mismo la palabra epifanía para dar a conocer, para mostrar algo o dar a luz algo. Pero esta palabra viene de la palabra del verbo esemayo y de la palabra de la que sale la palabra en Juan, por ejemplo, si queremos centrarnos en Juan como autor, señal. Si vamos al Evangelio de Juan, él va a hablar mucho de señales. Hay 7 señales que Jesús hace en el Evangelio de Juan. Jesús habla mucho de que crean por lo que Él hace, y lo que Él hace son señales en el libro de Juan. Esta es la primera señal, esta es la segunda señal, etcétera, etcétera. Podríamos decir que la traducción más literal de esta palabra es señalizar o simbolizar. Porque si decimos señalizar, pues si él solo está apuntándole algo, le está señalizando, está usando su dedo y le está apuntando. No, la palabra incluye en sí misma una naturaleza de simbolismo. Juan está diciendo que lo que sea que estas revelaciones se está señalizando, se está simbolizándola. El autor la simboliza. ¿Quién es el autor de esta revelación? Jesús. ¿Quién se la dio? Dios. Y nos la da a conocer, o nos la simboliza cuando la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, sea que sea lo que Juan va a ver y lo que va a escribir, tiene una naturaleza simbólica. Y todo acercamiento interpretativo lo entiende. Hay gente que lo ve más simbólico, hay gente que lo ve menos simbólico, hay gente que lo ve más, entre comillas, vamos a poner acá literal. Pero la gente que lo ve literal también reconoce el carácter simbólico del libro, porque ellos, el principio, y lo vamos a ver ahorita un poco, es se interpreta literal hasta que ya no se pueda, y luego se interpreta simbólicamente. Es decir, por donde le apuntemos al libro, el libro es simbólico de alguna forma, en algún sentido y en algún grado. No puedo decir el libro es cero simbólico, porque incluso Juan los va a llenar de símbolos y nos lo va a explicar. Nos dice, estas son las estrellas, estos son los candelabros, bla, 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 bla. Si quisiera decirnos, estos 7 estrellas son 7 ancianos de 7 iglesias, y no nos dice ángeles, nos dice otras cosas. Eso es común en la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica no se caracteriza por su aspecto de los últimos tiempos. Apocalipsis significa futuro y caos y destrucción. Apocalipsis, históricamente, la literatura apocalíptica tiene una naturaleza simbólica. Eso es lo que el género de Apocalipsis le agrega. Entonces tenemos una carta de exhortación a iglesias que incluye una demanda pactada o una visión del futuro o una declaración divina de lo que va a suceder, o sucedió, o sucederá, o sigue sucediendo a lo largo de la historia. Ya veremos los diferentes acercamientos, y tiene un carácter simbólico. Cuando nos acerquemos al libro de Apocalipsis, no podemos quitarle el carácter simbólico. Ay, pero entonces, ¿cuál es la clave para los símbolos? ¿Dónde saco la clave secreta, la pista? Porque no nos va a explicar todos los símbolos. Y la respuesta, para mí, la da el carácter profético. Cuando vamos a los símbolos que no están explícitamente definidos por Juan en el libro de Apocalipsis, tenemos que ir a la profecía. Es decir, los símbolos están encontrados en el Antiguo Testamento.
Juan nos va a empapar de Antiguo Testamento de principio a fin de Apocalipsis. Ya sea que sea nuestro acercamiento interpretativo a este libro, ya sea futurista, historicista, preterista o idealista, tenemos que entender que probablemente Apocalipsis es el libro más cargado de Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento. La razón por la que se nos hace tan misterioso este libro es porque tenemos tan poco conocimiento del Antiguo Testamento que no tenemos ni idea de cómo entender este libro. ¿Por qué? Porque es una profecía. Y cuando nosotros vamos a las profecías en el Antiguo Testamento no tenemos ni absoluta idea de qué está hablando. Entonces quedamos igual de perdidos. Hasta que no relacionamos estas dos partes y esta que es muy importante, que esto no se escribió fuera de un contexto epistolar a iglesias, no vamos a darle el valor pastoral porque Apocalipsis tiene un valor pastoral. Tiene un valor de edificarme a mí para toda buena obra. Así como 2 Timoteo 3:16, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para edificar, para instruir en justicia. Eso es Apocalipsis también. Si yo no me edifico en Apocalipsis, si yo no creo en conocimiento de Cristo, si yo no me santifico con Apocalipsis, si yo no crezco a la altura de la vara que tenemos, que es Cristo, leyendo Apocalipsis, entonces no lo estoy haciendo bien, porque estoy borrando un género. Si yo solo veo el simbolismo y empiezo a intentar descifrarlo con Nostradamus y con los mayas y con quién sabe quién más, no voy a entender de qué se trata este libro. Tenemos que coger estos tres como una armonía. ¿Es difícil? Sí. Es difícil porque nos encontramos tanto en el simbolismo que luego digo, ¿y esto cómo me sirve a mí? Como iglesia, como persona, como cristiano. Ni idea. O nos concentramos solo en esto, que hay algunas personas que se concentran solo en esto y olvidan por completo tanto esto como esto y se vuelve un libro bastante desesperanzador. Bastante. No queremos nada de eso. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis en este grupo, lo hacemos con la intención de edificarnos entendiendo quién es Cristo y su victoria y cómo este libro nos lo muestra como ningún otro libro del Nuevo Testamento lo hace. Lo que nos lleva a un asunto que es muy importante. Y les pregunto, para ustedes, ¿cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿A finales del primer siglo? ¿A mediados del primer siglo? ¿Fue uno de los primeros? ¿Fue uno de los últimos libros en escribirse? ¿Qué creen ustedes? Mediados del primer siglo, podría, pero la Así, verdad no. Como que por pura intuición, no tendría ningún fundamento para decirlo, la verdad. bueno, ¿alguien más tenía una opinión? Sin miedo, no los voy a juzgar, no los voy a regañar. Pueden decir lo que quieran, no hay respuestas erróneas. Finales del ¿Ok? primer siglo, yo creo. Listo. Para este curso leí 20 introducciones al Nuevo Testamento de diferentes corrientes, diferentes autores y voy a decir 98% dicen que fue escrita entre el 96 y el 100, podemos decir, después de Cristo, en el reinado de Domiciano. La de Douglas Moo, la de Berkhoff, la de Craig Bromberg, muchas de autores que tal vez ni conozcan, de alemanes por ahí todos rebuscados. La mayoría lo dice acá. Es casi un consenso, les digo, un 98% de eruditos del Nuevo Testamento, si van a un seminario, hay una probabilidad del 98% o incluso del 100%
de que les digan que se escribió acá. Es más, hay personas que hacen argumentos basados en esto para decir, con Apocalipsis se cierra el canon y con la advertencia en el final de Apocalipsis, el que agregue o el que quite va a recibir maldición y va a recibir doble castigo de lo que está escrito en este libro, para decir, eso es como una evidencia que el canon se cerró, de que el último libro se escribió. Acá en la minoría está estamos, y aquí me incluyo, y les voy a contar luego mi posición y mis sesgos al estudiar el libro de Apocalipsis y cómo vamos a estudiarlo entendiendo que tengo sesgos para intentar ser tan justo con todas las posiciones como sea posible. Luego les cuento un poco de mi trayectoria con Apocalipsis. Pero acá en este 2% estamos un par de personas que creemos que Apocalipsis se escribió antes del 70 después de Cristo, en el reinado de Nerón. Somos una minoría y probablemente, si Dios en su sabiduría así lo desea, o nos extinguimos o nos crecemos un poquito, pero nunca vamos a ser la mayoría. ¿Por qué? Porque muchas personas eruditas en el Nuevo Testamento están en este campo y son las que dominan, son las que escriben los libros. Y pues si yo compro una introducción al Nuevo Testamento y compro otra y compro otra y compro otra y compro 15 introducciones al Nuevo Testamento y soy un cristiano que intenta hacer su esfuerzo y todas me dicen que se escribió en estas fechas, pues ¿a qué otro consenso puedo llegar? Sí, seamos honestos. Acá les voy a dar al menos un argumento para que intentemos llegar a la conclusión de que tal vez, y solo tal vez, en este caso, basado con argumentos en el libro, internos más que externos, y paralelas tradiciones externas, podemos llegar a la conclusión de que este libro no es el último en escribirse. Y eso puede cambiar nuestro paradigma completamente respecto a este libro. Entonces, vamos a ver un poco por qué el consenso es tan grande. ¿Alguien sabe quién es Ireneo de León? Bueno, para los que no les conocen se los presento. Ireneo de León es uno de los primeros maestros o obispos o ancianos post-apostólicos. Estamos hablando acá del segundo siglo después de Cristo. Entonces el siglo 2 después de Cristo. Él nos dice que según lo que él sabe, Juan fue exiliado a Patmos. Eso lo sabemos porque el mismo libro nos lo dice. Juan lo escribe cuando está en Patmos en el reinado de Domiciano. Y sabemos que Domiciano reinó a finales del siglo I. Entonces, Ireneo nos dice eso. Ahora, Eusebio y muchas personas se basan en Ireneo para decirnos, pues no hay otra opción. No hay ninguna otra opción. Porque Ireneo estaba muy cerca de los apóstoles, estamos hablando de décadas. Y si Juan sí vivió, porque no podemos decir que la tradición es infalible, no somos católicos, Ireneo pudo equivocarse porque no tenemos certeza de que Ireneo fue discípulo de Juan, por ejemplo, sino discípulo de discípulo. No podemos tener certeza realmente de la naturaleza de todos después de los apóstoles. Pero si él tiene razón, no hay ninguna otra opción. Entonces, cuando vamos en la historia, la gente lee en el pasado y Ireneo era una persona importante. Ireneo fue un obispo que escribió mucho, tiene mucho valor, tiene cosas que nos enseña, tiene cosas que debemos aprender a no hacer. Pero nos dice, simple, Domiciano. Entonces estamos hablando del 90, digamos al 100 después de Cristo. Otra tradición que no es muy conocida, y podemos decir no, entre comillas, tan vieja, es la Peshitta. La Peshitta es la traducción al cine antiguo, y en unos manuscritos
Los más antiguos que tenemos de la traducción del Nuevo Testamento del griego al sirio, podemos decir más o menos del siglo III después de Cristo. Entonces estamos hablando de 100 años de diferencia entre Ireneo y la Peshitta. Tiene una introducción que dice, este es el Apocalipsis de Juan que él escribió cuando estaba exiliado en Patmos por la persecución de Nerón. Ahora, podemos decir o afirmar que hay 100 años de diferencias entre Ireneo y la Peshitta, pero también podemos afirmar al mismo tiempo que esto no se lo pudieron haber inventado en el tercer siglo, sino que tiene que venir de antes. Obviamente, no mucha gente hablaba en sirio. La Peshitta no la dijo o no la enseñó un maestro de la iglesia popular o importante, pero digamos finales del siglo II. Entonces no hay 100 años, pero digamos 50, 60 años entre las tradiciones. 70 años. Una generación, dos generaciones. Puede ser que esa sea la diferencia entre estas tradiciones. Pero es muy curioso que sean tan divergentes. ¿De dónde se inventaron estas personas que Nerón? Simplemente algún día pensaron, uy, tiene todo el sentido del mundo ir en contra de lo que Ireneo creía. ¿Conocían a Ireneo? ¿Conocían el testimonio de Ireneo? No tenemos nada de idea, pero tenemos tradiciones cercanas, ambas antiguas, que nos dicen cosas diferentes. Ahí es donde yo digo, listo, podemos irnos con Ireneo y podemos basar nuestra posición de Apocalipsis basada en eso. O podemos decir, la evidencia externa de un hombre que influenció la historia tanto que de ahí en adelante, si queríamos ir a una fecha de Apocalipsis, íbamos a Ireneo. Entonces, claro, acá tenemos a Ireneo. Ireneo es muy influyente. Entonces va a haber muchos que siguen el testimonio de Ireneo de Apocalipsis. O tenemos la Peshitta, que es una traducción en sirio que no es la más popular, porque no es que todo el mundo hable sirio, de un pueblo muy chiquito, una población cristiana muy chiquita, que encontramos unos manuscritos muy antiguos que nos dicen esto. Entonces puede que haya uno, o dos, o tres, no va a haber un montón como con Ireneo. Entonces si queremos irnos por la gran cantidad de evidencia, entonces nos vamos con Ireneo. Si nos queremos ir con dos corrientes posibles, entonces nos quedamos en un cómo nos desestancamos. Ambas pueden ser igualmente posibles. Y nos vamos a la evidencia interna. Apocalipsis 13:18, si todos nos lo sabemos, nos encanta. El que sepa calcule, el número de la bestia es 666. O en una variante textual de los dos manuscritos más antiguos que tenemos, es 616. Si les encanta todo el tema de por qué hay variantes textuales y todo eso, se pueden acercar a mí. No es el enfoque de este curso. Pero algunos manuscritos dicen 666. Dos que conocemos muy antiguos dicen 616. Eso es una forma de calcular Nerón César. César. 666 sería en griego, 616 en hebreo. Si deletreamos las letras y las sumamos según los cálculos que hacían los judíos basados en letras, este nos da en griego y este nos da en hebreo. Ambos dan Nerón César. No es la única interpretación posible de ese número, pero es una, por eso les digo. Es una posibilidad. Puede que Ireneo tenga razón. Puede que esta sea verdad también. Ahora, si leemos las 7 montañas, ¿alguien me lee Apocalipsis 17, 9 y 10? Por favor, cualquier versión está bien. ¿Qué versículos? ¿Verdad? Apocalipsis 17, 9 al 10. Pues, mm,
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Listo. Entonces, lo voy a poner acá en pantalla también. Una forma de interpretar esto, una forma, porque vamos a estudiar Apocalipsis desde diferentes perspectivas al mismo tiempo. La mayoría de acercamientos interpretativos de alguna u otra forma dirían que esto está relacionado con los emperadores romanos. Entonces vamos a contarlos. Esto es 17:9. Dice, aquí está la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Entonces, si contamos a Julio César como emperador, los emperadores romanos serían Julio, 1, Augusto, 2, luego tenemos a Calígula, no, Tiberio y luego a Calígula, vamos 4. Luego tenemos Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. Tenemos a Nerón de sexto. Y tenemos a Galba de séptimo. Entonces dice, también son 7 reyes, 5 han caído, Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. Uno es decir, cuando se escribe el Apocalipsis, el emperador era Nerón, y la bestia, y cuando venga, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. Galba fue emperador por un año. De todos los emperadores romanos fue el que menos reinó. Ahora, podemos decir, esta es una posible interpretación, pero basado en, si esto es cierto, la única forma de que lleguemos a Domiciano es contando de dos en dos, porque después de Galba tenemos a Otto, Aulus Vitellius, Vespasiano, Tito y luego Domiciano. O sea, hay 5 emperadores más antes de Domiciano. Si contamos de dos en dos, llegamos a Domiciano. Pero sea quien sea el emperador o el rey, en la época que Juan escribió esto es el sexto. Si queremos contar de dos en dos, es una posibilidad. No les estoy diciendo acá, crean que se escribió antes del 70, pero les digo, no creo que sea muy natural contar de dos en dos si nos está diciendo uno es, este es, 5 ya fueron y el otro viene por poco tiempo. Históricamente tiene mucho más sentido que sea después de, que sea en la época de Nerón. En la época de Nerón empieza la persecución cristiana por parte de los romanos. ¿Quiénes fueron los primeros en perseguir a la iglesia? Los judíos, no los romanos. Los romanos nos perseguirán fuertemente en Nerón. Luego de Nerón va a mermar la persecución activa y va a ser una persecución pasiva. Y cuando llegamos a Decio, ahí sí se pone muy fea la cosa. Pero los emperadores como Trajano, como Calígula, aunque no les caían muy bien los cristianos, no vamos a decir, eran fans de los cristianos, tampoco fueron como Nerón, y como Decio lo va a hacer en el futuro, que fueron activamente perseguidores de la iglesia. No, no, no. Entonces, esto solo es como un pensamiento para ustedes. Sea que sea la posición que tomen, va a cambiar qué posibles acercamientos interpretativos van a tener.
Eso sí les digo. Porque para ser preteristas tienen que creer sí o sí que esto se escribió antes del 70 o no tiene sentido. No tiene absolutamente nada de sentido. Ahora vamos a abordar dos asuntos hermenéuticos que vamos a ver en todos los acercamientos interpretativos. Ya hablé un poco de esto, pero acá vamos a hablar en más detalle. Hay gente que dice que son literales, hay otros que decimos que somos simbólicos. ¿Cuál es el principio literal? Interpretarlo literalmente hasta que no se pueda más. Luego interpretarlo simbólicamente cuando sea necesario. Este es el acercamiento que van a tener los futuristas. ¿Por qué? Porque esto habla del futuro y todo lo que vemos acá va a interpretarse literalmente. ¿Tiene esto fortalezas? Sí, porque no tengo que ponerme a analizar tanto simbolismo. ¿Tiene esto debilidades? Sí. ¿Cuál es la habilidad principal? Esta, hasta que no se pueda más. Si yo quiero, puedo interpretar este libro literalmente de pe a pa, de alfa a omega, de versículo 1.1 a capítulo 22, versículo 19. ¿Quién determina hasta que no se pueda más? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos si queremos abordar un interpretamiento literal. Porque si esto lo hacemos en algo basado externo a la Biblia, entonces no estamos teniendo el acercamiento correcto. Cualquiera que sea el límite de no se puede más, tenemos que basarlo de alguna forma en el canon de la Biblia. Si quiero usar Génesis, si quiero usar Ezequiel, si quiero usar Isaías, cuál clave interpretativa quiero usar, tengo que ser muy consistente. Entonces todos ustedes que quieran abordar Apocalipsis literalmente tienen una tarea en sus manos y es definir bíblicamente el límite. Porque si yo cojo el comentario de John MacArthur y el comentario de otro futurista, ellos no están de acuerdo en hasta que no se pueda más. Unos lo van a interpretar más literal, otros lo van a interpretar menos literal. ¿Quién me determina eso? Es la pregunta del literal. Tiene que ser algo que sea completamente consistente, porque si todo depende de, uy, es que yo ya no puedo más, o no me cabe, no me concibe que esto pueda ser literal. Ahí sí, simbólico. ¿Cuál es el simbolismo? Porque entonces cada intérprete tiene su límite. Hay gente que nos va a decir cuando dice que intentan matarse y no pueden, que literalmente va a haber una época en la historia de la humanidad donde ellos van a intentar suicidar, me tiro del Empire State y salto y pum, vivo, vivito y coleando porque Dios quitó la muerte. Hay gente que dice, no, ya, eso es demasiado loco, eso tiene que significar algo diferente. Hay gente que me dice, son 144.000 vírgenes, tienen que ser 144.000 vírgenes. Hay otros que dicen, no, ya, eso es demasiado loco, o sea, solo 144.000 vírgenes. Los testigos de Jehová aman ese versículo. Ellos lo interpretan literalmente, excepto la parte de los vírgenes, le borraron esa parte. Pero tiene sus fortalezas, sí, hace mucho más fácil, entre comillas fácil, interpretar el libro porque no tengo que preocuparme, uy, ¿a qué simbolismo voy? Uy, ¿a qué simbolismo voy? Uy, ¿a qué pasaje del Antiguo Testamento voy? Simplemente dice, y hay aves de metal, entonces son aves de metal. Dios quita las montañas de la tierra, entonces Dios quita las montañas de la tierra. Hay una mujer embarazada con un hijo que mata a la serpiente. Hay una mujer embarazada con un hijo que mata a la serpiente, literalmente. ¿Quién es ese? No tenemos ni idea. Hay 4 caballos, hay 4 caballos del Apocalipsis. Hay 4 jinetes, hay 4 caballos. Eso es literal, es algo que se puede ver y todo el mundo lo va a ver. Luego tenemos el acercamiento simbólico, que nos dice lo que ya les he venido diciendo. Es la intención del autor simbolizar la revelación. Esta es la que él les dio a que simbolizó por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, debemos interpretarlo simbólicamente como el autor de la revelación, tanto Jesús y Juan, que fue el que la escribió, lo revelaron. Este acercamiento nos va a decir, reconozcamos la naturaleza simbólica de Apocalipsis y utilicemos eso para intentar entenderlo. ¿Esto lo hace más difícil? Sí, porque como les dije,
la mayoría de símbolos van a estar en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que tengo que consumir Antiguo Testamento como si fueran hamburguesas con papitas que me encantan, o gaseosa, o helado, o malteada, lo que les encante, pero eso tienen que leerse el Antiguo Testamento tantas veces que pueden recitar Isaías entero. Eso le agrega una tarea muy difícil al intérprete, porque tengo que ir al simbolismo. Obviamente en nuestros días puedo ir a un comentario y me dice qué pasaje pertenece a qué símbolo, y tenemos mucho más fácil, pero inicialmente no es tan fácil, especialmente si no tenemos ayuda de un comentario o algo así. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. No, no, Sí, de momento. Yo tengo una pregunta. adelante. ¿Nos, nos pudieras dar o conoces de pronto algún referente literal y un referente simbólico en el sentido de predicadores? Sí. Ahorita si quieren les hablo un poquito más de eso cuando hablemos de los acercamientos, porque les voy a mostrar las diferentes combinaciones que hay de cosas interpretativas, qué autores y qué comentarios voy a usar para esta clase, porque les voy a mostrar como más o menos cuál es la idea. Pero sí, ahorita más adelante te ayudo con eso, claro que sí. Listo. Ok, Ahora pasamos. Tenemos literal y tenemos simbólicos. Ahora tenemos dos tipos más de acercamientos que tienen diferentes combinaciones. Entonces, lineal me dice el desarrollo de la revelación es temporal. Entonces, empiezo en Apocalipsis 1.1, termino en Apocalipsis 22. Es decir, esto es una línea temporal. Sea lo que sea, la revelación de Apocalipsis va de principio a fin. Es decir, que si voy en la mitad del libro, voy en la mitad de la historia. El acercamiento cíclico me dice el desarrollo de la revelación es simbólico, representado en diferentes ciclos que ahondan más y más en la revelación anterior. Es decir, si hablamos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, nos está diciendo la misma realidad, pero cada vez nos está haciendo como zoom, nos está ampliando más la perspectiva, que es algo común en la literatura judía. Y recordemos, Juan es un apocalipsis, literatura apocalíptica judía del primer siglo. Cuando vamos a Génesis 1 y Génesis 2, en Génesis 1 tenemos la visión general, en Génesis 2 tenemos la visión ampliada. Eso es muy común, es una forma de hacer énfasis, está a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente en narrativa. Puede ser que Apocalipsis pueda interpretarse así. Entonces, si tenemos las 7 sellos, es algo muy cortico, pero luego cuando vamos a las 7 trompetas es algo más largo, y luego las 7 copas es algo aún más en detalle. Entonces vamos haciéndole zoom y zoom y zoom y zoom y zoom, y viendo lo mismo una y otra vez, pero desde diferentes ángulos que abordan diferentes cosas importantes para el autor. De nuevo, esto presupone en su mayoría la revelación es simbólica y es apocalíptica y es judía, lo que nos da lentes por los cuales entender esto. ¿Cuál es la desventaja del cíclico? Que entonces, dependiendo del acercamiento con el que queramos ver Apocalipsis, nos va a dificultar o nos va a aclarar muchas cosas. Si yo creo que Apocalipsis es lineal, no voy a tener que devolverme nada. Si estoy en capítulo 13, eso quiere decir que ya voy en la mitad del libro, sea lo que sea que es esto. Si es el fin del mundo, esto es la mitad del fin del mundo. Si me dice que hay un milenio al final, pues hay un milenio al final. Si me dice que hay una resurrección antes del milenio, pues hay una resurrección antes del milenio. Fácil. El cíclico entonces puede decir, oh, entonces la sexta copa no del Apocalipsis no necesariamente es el COVID. Bajo algo cíclico no puede ser, porque no tiene que ver con algo más allá de lo que ya he visto, sino está ahondando en lo mismo. El lineal me dice, si yo creo que Apocalipsis es la historia de la iglesia de principio a fin, y el capítulo 11 es la reforma protestante, el capítulo
17 es el movimiento fundamentalista bautista, entonces ya solo quedan 5 capítulos. Es decir, estoy en alguno de esos 5 capítulos, no necesito estudiar lo demás ya pasó. Estoy ahorita en el presente. ¿Sí ven cómo todo eso impacta cómo nos acercamos al libro de Apocalipsis? Y ahora nos vamos a los acercamientos interpretativos. El futurista. Todos lo conocemos. Este es el más famoso probablemente. ¿Qué dice el futurista? El futurista nos dice: Apocalipsis trata sobre la revelación de Jesús como el Mesías conquistador en el futuro. Fácil. Futurista, futuro. Ya. Es decir, lo que sea que es la conquista del Mesías es en el periodo de tiempo antes de su segunda venida. Apenas se acaba el Apocalipsis, o sea, acá capítulo 20, y vuelve el Mesías. Ya, fin del mundo, cerramos el chuzo, acá ya es nueva creación. Fin de la historia. ¿Cómo es el acercamiento futurista? El futurista es lineal y es literal. Recuerden, no es totalmente literal, aunque puede ser totalmente literal, pero no conozco ningún comentarista ni ningún predicador futurista que no reconozca al menos un aspecto simbólico de Apocalipsis. Al menos uno. Un capítulo, un versículo, una frase, cualquier cosita. Es decir, Apocalipsis es desde que comienza el fin del mundo hasta que termina el fin del mundo. Fin. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Voy a empezar por las desventajas porque son las más claras. La primera es irrelevante para la audiencia original. Porque si estamos hablando de que esto puede ser cualquier punto en la historia del futuro de la iglesia, no solo nuestro presente, que es el futuro de ellos, sino cualquier futuro, puede ser 5000 años en el futuro. Es más, puede ser irrelevante para nosotros. Muchos futuristas quieren hacerlo relevante porque dicen la llegada del Señor es inminente como ladrón en la noche. Pero eso también podía decir la gente del siglo II y del siglo V y del siglo X, y aún así no ha pasado nada. Entonces inminente es inminentemente raro. Porque si llegó la caída del dólar es inminente y pasa en 5000 años, pues la inminencia es como rara. Es irrelevante para ninguna generación en la que no pasen estas cosas. Muchos futuristas recientes van a decir que es relevante para nosotros por la tecnología, por los avances, porque ya vemos cosas en el libro de Apocalipsis que ninguna gente haya visto. Pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Quién dice que porque tenemos cosas parecidas a lo que muchos futuristas creen es el futuro de la iglesia primitiva, eso quiere decir que ese es el futuro último? Esto puede pasar en 10.000 años, 5.000 años, 70.000 años, no tenemos absolutamente ni idea. Lo que hace este libro irrelevante para cualquier audiencia que no viva esta realidad. Y nada hay bíblico para garantizar que esa es nuestra generación. Absolutamente nada. Excepto nuestra propia convicción de que así es. Mientras no pase, todas las generaciones que pasen van a ver este libro como irrelevante, y tristemente para muchos de nosotros lo ha sido, para la mayoría de la iglesia lo es. Ni se toca ni se mira porque futuro, ¿qué tiene que ver el futuro con el presente? Otra desventaja es que niega el aspecto epistolar de Apocalipsis. Si Apocalipsis en su totalidad, no solo los primeros 3 capítulos, tiene la intención de un apóstol exhortando a iglesias, animando a iglesias, mostrándoles de Cristo, animándolos a seguir a Cristo, a crecer en la victoria de Cristo. Y esto es solo acerca del fin del mundo. No entiendo cómo esto puede ser epistolar. No entiendo, porque ¿qué consuelo ustedes pueden tener como audiencia si les dicen
Esto que ven acá es algo que está por allá en el futuro cuando Jesús venga y no tiene nada de relevancia para ustedes en el presente, excepto los capítulos 1, 2 y 3. Es decir, 4 al 22. Si significa esto, si significa esto, no importa. Lo importante es seguir a Cristo. Lo importante es saber qué iglesia somos de las 7 y cómo mejoramos. No, todo Apocalipsis tiene un aspecto epistolar. ¿Puede que este sea uno? Sí, no voy a negarlo. ¿Creo yo que es el más probable? No necesariamente. ¿Pueden ustedes ser futuristas y ser ortodoxos? Sí. ¿Tiene sus desventajas? Sí. ¿Tiene sus ventajas? Pues sí. Tiene sus ventajas en el sentido de que da una respuesta a por qué no ha pasado todavía. No. Bajo la perspectiva futurista esto no ha pasado. Y han pasado ya 2000 años de la iglesia. Entonces va muy acorde con el flujo de la historia. Desde cierta perspectiva. Han pasado 2000 años, no ha pasado. Cada vez que pasa el tiempo se pareciera cada vez más como que estamos cerca de esto. Pareciera. Es el flujo de la historia desde cierta perspectiva. Las ventajas, otra ventaja es muy llamativo. Muy llamativo si es futurista. Porque si descifro esto, mejor dicho, puedo decir cuándo va a venir Jesús con fecha, hora, día, qué clima va a ser, cuándo va a pasar, aunque puede ser entre comillas inminente. Si realmente entiendo este libro y esto es del futuro, no es tan inminente porque puedo descifrarlo. No puede ser como ladrón en la noche porque si este libro me dice cuándo va a venir, qué sucesos van a pasar antes de que venga y en qué momento de la historia estamos, puedo determinar con cierto grado de certeza cuándo va a venir Jesús. Si necesito que el templo ocurra y digo, después del templo, el libro de Apocalipsis me dice que son 100 años. Estoy dando un ejemplo. Esto no está en el libro de Apocalipsis, pero sí, el templo se va a reconstruir, se van a restaurar los sacrificios y 100 años después viene Jesús. Apenas yo veo un templo en Jerusalén, mejor dicho, ya puede decir, empaquen maletas, nos vamos a Jerusalén, Jesús va a venir al Monte de los Olivos, asegurémonos de que nuestros hijos vean al Mesías volver. Tiene fortalezas, tiene debilidades. Tiene fortalezas, tiene debilidades. Es fácil, es fácil. La gente futurista les va a decir, solo lean literalmente. Y si no lo pueden leer literalmente, pues dejen de leerlo literalmente. Y no se pongan con ciclos y con devolverse. Esto es lineal. Este es el acercamiento más fácil de interpretación. Todos los dispensacionalistas son futuristas. Absolutamente todos. Entonces, si queremos decir John MacArthur, que todos de pronto lo conocen, John MacArthur es un futurista. Abraham Piper o Abraham Piper, para hablar de alguien reformado y no le digamos solo los dispensacionalistas son futuristas, Abraham Piper fue futurista. Me encantaría mostrarles las historias de cómo llegó cada acercamiento interpretativo, pero pues no nos alcanza el tiempo. Pero Abraham Kuyper es uno de ellos. Entonces, lo que sea que escuchen de John MacArthur, o si leen algo escatológico o acerca del apocalipsis de Abraham Kuyper, va a ser futurista. No hay, bueno, la mayoría de iglesias dispensacionalistas busquen predicaciones fundamentalistas, dispensacionalistas, ahí van a encontrar una interpretación futurista de Apocalipsis. De tradición reformada histórica, muy pocos, Abraham Kuyper siendo uno de ellos, y Abraham Kuyper es muy importante en la historia de la tradición reformada. Entonces hay personas con las que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y tal vez desacuerdo en cuanto al acercamiento a Apocalipsis. Hay gente con la que tal vez estemos en desacuerdo en muchas cosas, pero tal vez estemos de acuerdo en su interpretación de Apocalipsis. Acá hay de todo. Si quieren que les dé como listas de reproducción de cada fuente
puedo intentar hacerlo. No es muy fácil encontrar todos los acercamientos en español, especialmente el historicista, y ya vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión respecto al acercamiento futurista? Listo, vamos a intentar terminarlos todos hoy para empezar Apocalipsis la próxima. Listo. Entonces, historicista. El acercamiento historicista nos dice que Apocalipsis trata de la historia de la iglesia. Es decir, estamos en la era de la iglesia desde que Jesús resucitó, fundó la nueva comunidad del pacto, trajo su iglesia a la tierra. Desde que ese momento comenzó en la historia, después de la crucifixión, hasta el fin de los tiempos, esta es la era de la iglesia. Y el Apocalipsis trata eso. ¿Cómo es el acercamiento historicista? Es lineal, porque obviamente si estás acerca de historia no puede ser cíclico, pero es simbólico. Este acercamiento nace con la Reforma Protestante. Si vamos a Juan Calvino, aunque Juan Calvino no hizo comentario de Apocalipsis, si leen cualquier cosa escatológica de Juan Calvino, va a ser historicista. Nuestro amigo Lutero, los que aman a Jonathan Edwards, los puritanos, Matthew Henry, cojan un puritano, va a ser historicista. ¿Quieren un historicista moderno? El puritano moderno preferido de todos, Joel Beeke. Todos ellos y muchos otros más, porque hay muchísimos, son historicistas. Si ustedes leen las notas del Apocalipsis de Jonathan Edwards, que los admiro mucho, yo hice eso, es una lectura difícil, no solo porque es historicista, es muy precisa y hay que saber un montón de historia, sino porque él no hizo o no buscó escribir un comentario de Apocalipsis, simplemente escribía comentarios en pedazos de papel y todos esos luego los compilaron e hicieron un libro al respecto. Entonces no tiene un flujo de un libro, no es una lectura agradable, porque Jonathan Edwards ya es pesado. Él solito ahora, cuando uno escribe de forma fluida, es un poco más difícil. Joel Beeke, no sé si sus predicas estén en español, si lo escuchan predicar Apocalipsis va a ser historicista. Fortalezas y debilidades. Fortalezas es muy preciso, aunque yo también pondría eso como una debilidad. Su precisión para mí es un arma de doble filo, porque si esto es lineal, es decir, de 1:1 a 22, estamos hablando de toda la era de la iglesia, desde que empezó hasta nuestro presente. Eso para mí va contra el flujo del fin de los tiempos, entendiéndolo bíblicamente. No sabemos ni la hora ni el día. Si el futurista nos dice podemos determinar la futura fecha de la venida en un rango preciso, este nos dice prácticamente fecha y hora y día y así muy literal. Muy literal, porque nos dice cuándo nació el islamismo según el libro de Apocalipsis, cuándo llega la reforma protestante según el libro de Apocalipsis, cuando llega X o Y cosa al mundo. Es decir, bajo esta perspectiva estamos muy a los finales del libro de Apocalipsis.
su precisión es un arma de doble filo porque diferentes historicistas tienen diferentes puntos históricos para diferentes momentos en el libro de Apocalipsis. Entonces, esta gente es muy cerrada, muy cerrada a fechas exactas. Acá me están diciendo un movimiento por allá de reavivamiento por allá en el norte de Irlanda en 1854 es el capítulo 15 de Apocalipsis. Algo así, algo loco. Yo sé que ustedes creen que hay gente que no lo hace, pero hay gente que sí. Muy precisos. Una de las debilidades que yo le veo es su dependencia en la Iglesia Católica. ¿Cómo así que su dependencia en la Iglesia Católica? Bajo la perspectiva historicista, el Papa es el anticristo. Es igual al anticristo, y si han escuchado eso es porque viene de acá. Anticristo. Si alguna vez han escuchado que el Papa es el anticristo, no un anticristo, pero el anticristo. Y la Iglesia Católica el falso profeta se lo deben a sus amigos, a nuestros amigos los puritanos, los reformados. Y no los descontextualicemos. En la época de ellos esto tenía mucho sentido. Apocalipsis nunca fue el libro más estudiado de la historia de la iglesia. Y esta gente empezó a estudiarlo y estaban en un contexto histórico de separación de la iglesia católica. Entonces tiene sentido. Si ustedes leen a Jonathan Edwards, va a hablar mal de la iglesia católica, va a ver pésimo del Papa. ¿Por qué? Porque apocalípticamente para él estos son dos. Entonces, si los futuristas están mirando a Israel y lo que pasa en Israel, los historicistas están mirando a la iglesia católica y qué pasa en la iglesia católica. Porque con la caída del falso profeta y del anticristo viene el final. Ambos de esos acercamientos literales están mirando al reloj. Están mirando los eventos proféticos históricos. La historicista tiene una fortaleza para la mente reformada. Que es una fortaleza para algunos y una debilidad para los otros. Si queremos decir que somos históricamente reformados, tenemos que ser historicistas. Históricamente, no estoy diciendo verdaderamente, sino históricamente. Joel Beeke, como un puritano moderno, obviamente es historicista. ¿Por qué? Porque él no solo toma las enseñanzas puritanas, no toma las enseñanzas reformadas, sino que básicamente las trae al presente. Es decir, no solo la enseñanza, sino seamos puritanos modernos, contemporáneos. No es el más fácil, es más, creo yo, si me lo preguntan a mí personalmente, es el menos probable. Es el menos probable por su rigidez, por la importancia que le da la Iglesia Católica, que puede ser, puede no ser, es muy poco probable. Puede estar equivocado, pero es muy poco probable. Entonces yo les digo, para ser historicistas tienen que saber mucha historia de la iglesia, tener fechas muy claras y ser muy cerrados, porque acá no hay forma de negociarlo. Si yo creo que este capítulo, este evento histórico, como vamos a ver, es la nacida del islamismo, por ejemplo, eso va a impactar mucho cómo veo el mundo, cómo veo la actualidad, cómo veo el panorama para el futuro. Pero bueno, ¿sí queda claro o alguna pregunta del modelo historicista? No, listo. Seguimos con el siguiente. Ay, sí les dije personas de ahí, listo. Entonces, el idealista y el preterista que vamos a ver tienen los mismos aspectos, pero se diferencian en algo particular. Entonces, si ya pasamos los lineales, ahora llegamos a los cíclicos. Este cíclico
y es simbólico, perdón. Pero a veces no escribe. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el modelo idealista? La historia de la iglesia en patrones espirituales es el valor de Apocalipsis. Es decir, el libro de Apocalipsis habla de los mismos hechos aquí y aquí en lenguaje simbólico. Es decir, acá hay persecución, acá hay persecución, acá hay testigos, acá hay testigos, acá hay testigos. Sea que sea la era de la iglesia, a lo largo de ella se van a repetir los mismos eventos, los mismos patrones, las mismas ideas, y esas se ven reflejadas en el libro de Apocalipsis. Este es el acercamiento de los reformados actuales, no de los reformados anteriores, ese es el historicista, sino de los actuales. El gran idealista es el señor Greg Beale. Si alguna vez adquieren su comentario de Apocalipsis es el más grande que existe. Son como 2500 páginas o más. O sea, esa cosa es enorme. Es increíblemente técnico, maravilloso. Es un comentario que toda persona que quiere exponer Apocalipsis debe tener. No leérselo de tapa a tapa, pero sí tener, les va a dar muchas referencias de muchas diferentes formas de interpretar los pasajes, etcétera, etcétera. William Hendrickson, que lo tengo por allá, pero no quiero levantarme para no quitarles más el tiempo. Tiene un comentario, versión grande entre comillas, y versión abreviada. Greg Beale también tiene una versión abreviada. La versión abreviada se llama Más que Conquistadores en Cristo, una versión completamente idealista, son 250-300 páginas. Hay muchos idealistas. Si quieren ver a un idealista pueden ver a Sujel Michelén, entre otros, ya hablando en español. La mayoría de reformados no bautistas, modernos, contemporáneos o algunos bautistas van a tener este acercamiento idealista. ¿Cuáles son las fortalezas? Es muy pastoral, muy pastoral, muy pastoral. Porque esto es lo mismo a lo largo de la historia de la iglesia, es relevante para estos, para estos, para estos, para todos. Mientras haya iglesia en la tierra, este libro va a ser relevante. Yo predico esto de una forma idealista y la iglesia se va a sentir nutrida, va a sentir que Apocalipsis tiene un valor epistolar, pastoral, cristiano, que me va a enseñar a ver la victoria de Cristo a lo largo del tiempo en principios bíblicos espirituales que yo puedo llevar en mi mente y son prácticos. Es pastoral, es decir, es práctica, debilidades. Y no voy a decir que esto es una debilidad para todos, pero sí puedo decir que en mi experiencia, estando en iglesias que han predicado esto de forma idealista, es a veces se saltan cosas que el libro dice de forma precisa para no interrumpir el principio bíblico que quieren enseñar. Entonces está enseñando Apocalipsis 12, pero por ahí dice, y esta es Sodoma, la ciudad en la que crucificaron a Jesús, al Mesías, donde lo crucificaron. Se saltan esa parte, porque pues no es relevante con el principio que estamos hablando acá de los dos testigos. Es raro. A veces como que se pierde uno. Idealistas como estos hombres no se van a saltar nada de eso y tiene una explicación para eso. Pero el pastor de a pie, la persona que no se pasa mucho en el libro de Apocalipsis, se va a saltar muchas cosas con tal de darle los principios a la iglesia. Que eso no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. Es mejor dar algo claro que no dar nada.
Pero yo creo que esa es una debilidad. La fortaleza es su relevancia. Su relevancia. Este acercamiento hace Apocalipsis relevante para toda audiencia en toda época, para siempre, de la misma forma y con el mismo valor. El futurista y el historicista lo hacen irrelevante para ciertas personas en ciertos periodos de tiempo. Incomprensible para ciertas personas en ciertos periodos de tiempo. El idealista no lo hace. Siempre es relevante. ¿Cuál es para mí una de las debilidades de este acercamiento? Lo mucho que espiritualiza todo. Vamos a verlo. Va a haber muchos principios que son pasajes no solo simbolizados, sino espiritualizados. Es decir, si han leído, por ejemplo, a Matthew Henry, que le enseña cuando está en por ejemplo, la tormenta, y Jesús calmando la tormenta, y saca el principio espiritual de eso, es que Dios va a calmar las tormentas en nuestra vida, etcétera, etcétera. Eso es una interpretación espiritual del texto, no es una interpretación literal histórica del texto. El idealista sufre eso, va a espiritualizar muchos pasajes. Cuando llegamos al símbolo y lo que significa en el Antiguo Testamento, luego va a decir, ahora lo espiritualizamos para hacerlo universal para la iglesia en todas las edades. Una cosa es que el libro sea simbólico, otra cosa es que por su naturaleza tengamos que espiritualizarlo. No creo yo sea lo más natural. Este va a ser el acercamiento de la mayoría de cristianos que salen del futurismo. Tiene sus fortalezas y sus debilidades. Todos estos pueden ser igual de posibles. Yo considero algunos más posibles, otros menos. Ustedes pueden considerar unos más o menos. Finalmente llegamos al preterista. Y aquí es donde está su querido expositor y profesor. El preterista dice que este libro se escribió para 7 iglesias para contarles la destrucción de Jerusalén y el divorcio de Dios de la comunidad del Antiguo Pacto. Es decir, esto fue el futuro de la audiencia original, pero el pasado para nosotros. Estamos hablando que Apocalipsis ya sucedió en su mayoría. Hay preteristas completos que dicen que todo ya pasó, la resurrección, la nueva creación. Acá vamos a hablar solo de preteristas desde un ámbito de sana doctrina ortodoxa, es decir, solo preterista parcial, todavía falta el juicio final, la resurrección y la nueva creación, pero todo lo demás ya se cumplió. Aquí estoy yo, aquí están personas como Ken Gentry, como David Chilton, personas que probablemente no conocen. Gary North, bueno, y otros por allá alemanes, pero pues por lo menos estos sé que están en español. Y bueno, y muchos más antiguos también. En todos estos hay más antiguos, pero no quiero ponerles a leer en griego por allá o en latín. Entonces nos concentramos con cosas a las que tengan acceso. ¿De qué es esto? Esto es divorcio. Divorcio y matrimonio. Ese es el tema de Apocalipsis. El divorcio de la comunidad del Antiguo Pacto y el matrimonio de Jesús con la comunidad del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y cómo eso muestra su victoria y su conquista última, la redención última y la esperanza que la humanidad tiene sabiendo que Jesús ha conquistado, que ni siquiera la gran prostituta que es la comunidad del Antiguo Pacto, ni la bestia que es el Imperio Romano y los poderes que se alían con ella, pueden detener al Mesías conquistador. Este es el acercamiento menos popular. Vamos a decir que 2% o menos de los cristianos hoy en día siquiera saben que es preterismo y mucho menos creen que tienen convicción preterista
respecto a Apocalipsis. Debilidades: su fecha. El preterismo solo es posible si el Apocalipsis se escribió antes del 70 después de Cristo. Si se escribió después, esto es imposible, tirémoslo en la basura, esto es el error más grande que ha existido en el cristianismo. Como yo les dije, yo tengo convicción, junto con una gran minoría de cristianos, que no podemos dejarnos llevar por Ireneo, y que esto es posible. Otras de las debilidades es verle el valor pastoral irrelevante y la relevancia para nosotros. Si esto fue escrito para contarnos cosas que pasaron en el pasado, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Obviamente nosotros los preteristas diríamos es mucho, porque Jesús ya nos mostró su gran victoria. Solo estamos esperando a 3 cosas, todo lo demás ya se cumplió. Nueva creación, resurrección, juicio final. Todo lo demás que trata Apocalipsis ya se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Fortalezas: aunque mucha gente que critica el preterismo ve esto como una debilidad, es una forma mucho más gloriosa de ver la victoria de Cristo en el presente. ¿Por qué? Porque si Jesús ya conquistó a Jerusalén, y eso es una gran muestra de su conquista, solo dejándonos 3 cosas en el futuro para esperar. El ahora es victoria en Cristo, no el futuro, no solo cuando Él venga en su segunda venida. La iglesia es victoriosa porque su rey es victorioso, lo fue y lo seguirá siendo a lo largo de la historia. Si alguna vez han leído Las guerras judías de Flavio Josefo, un judío que nada tiene que ver con el cristianismo, que no era cristiano, no se convirtió al cristianismo, que fue general en las guerras judías y luego se intentó ser un puente entre los judíos y los romanos para que no hubiera tanta masacre. ¡Ay! Se me olvidó agregar a alguien en esta lista. Mi querido y amado R.C. Sproul era un preterista parcial. ¿Cómo se me fue a olvidar? Josefo, en sus 3 volúmenes de guerras contra los judíos, narra básicamente lo mismo que narra el libro de Apocalipsis, sin haber leído el libro de Apocalipsis jamás en su vida, porque este era un judío, el Apocalipsis todavía no se había escrito en su forma final, dependiendo de fechas, ¿no? O no se había esparcido suficientemente por el Imperio Romano para que Josefo tuviera una copia de eso. Porque si se escribió antes del 70 y Josefo está escribiendo esto en las mismas épocas, son documentos paralelos. Narra básicamente lo mismo, y lo vamos a ver cuando expongamos la cosa preterista. Vamos a usar Josefo no como fuente de revelación, de explicar los simbolismos. Eso lo vamos a usar con el Antiguo Testamento, pero Josefo va a aparecer de vez en cuando y nos va a mostrar que cosas así pasaron en la historia en medio de las guerras judías. En las palabras de R.C. Sproul, la gente subestima mucho qué fue lo que pasó en el 70 después de Cristo. La destrucción final del templo, a tal punto que nunca fue reconstruido desde el 70 después de Cristo hasta nuestros días, dice mucho. Porque sí, acá había una Jerusalén y acá hay una Jerusalén, pero acá no hay sacrificios. Aquí sí había sacrificios. Acá no están guardando las mismas festividades que guardaban acá, ni siquiera la Pascua. La Pesach que se celebran hoy en día no es la misma Pesach que se celebraba en la época de Jesús. No tiene nada que ver. Acá esto después del 70 y la destrucción de Jerusalén se desarrolla el judaísmo rabínico. Y se empieza a codificar lo que luego se volverá la Torá, la Mishnah, el Talmud. Tanto cambió
cambió este periodo de estas guerras a los judíos, que ni siquiera se esforzaron en intentar reconstruir el templo, ni de volver a Jerusalén. Jerusalén quedó desolada, no quedó roca sobre roca. Los preteristas decimos que Apocalipsis es una exposición en más detalle de lo que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 12 y otros capítulos de Lucas nos dicen que es el famoso discurso del Monte de los Olivos. Y vamos a ver eso un poquito. Voy a ocultar esto. ¿Listo? Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Pero él les dijo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús en el Monte de los Olivos, se acercaron a los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es lo que cuándo sucederá? ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Y cuándo será la señal de tu venida y la consumación de este siglo, de esta era? ¿Cuál era? Decimos los preteristas: la era del antiguo pacto. Después de que esa era se acabe, ya no hay eras en el futuro, solo queda la era del nuevo pacto, que es acerca de lo que Apocalipsis se trata. No es la más popular, pero grandes mentes como R.C. Sproul y muchas personas en el pasado la han creído, tiene un valor importantísimo para nosotros como cristianos si queremos entender la victoria de Cristo de una forma diferente, real, en el presente, no más allá de principios, sino real. Jesús conquista, Jesús es rey, un rey físico, no solo un rey espiritual. Mi trayectoria, y termino con esto antes de explicarles cómo vamos a abordar esta clase. Como todos ustedes en algún momento de su vida, yo fui futurista. ¿Por qué? Porque me crié en un hogar cristiano, y criarse en un hogar cristiano significa ser futurista. En nuestra época. ¿Por qué? Porque a nuestros papás les enseñaron eso, porque nosotros creeríamos algo diferente. No tiene sentido, ¿cierto? Pues ese también fui yo. No tenía ni idea de qué era Apocalipsis, pero sí leí mucho y vi muchos videos y películas y los libros de los que se quedaron y el rapto secreto y un montón de cosas. Entonces fui futurista. Luego fui idealista, por un gran tiempo fui idealista, pues tampoco es que haya sido cristiano toda mi vida. Fui criado en un hogar cristiano, pero a los 17 años me convertí al cristianismo, diría yo. Ya tengo 28, voy a cumplir 29. Y después de mucho estudio me hice un idealista, solo estudiando el libro de Apocalipsis y el Antiguo Testamento mano a mano, intentando entender todo el embrollo sin leer comentarios. Ya luego leí más comentarios. Hendrickson fue una gran influencia. Body Bauckham, si lo conocen, en Estados Unidos. Greg Bill, fueron personas que me mostraron mucho esto. Y luego escuché la palabra preterista parcial por primera vez en un debate. Y dije, nunca he escuchado esa palabra en mi vida, ¿de qué se trata esto? Y empecé a leer todo al respecto. Y dije, wow, esta es la locura más grande que he escuchado en mi vida, esto no puede ser verdad. Y terminé creyéndola. Y ahora soy un preterista parcial. ¿Qué quiere decir esto de mí? Que me equivoco, que he admitido que me equivoco y que no creo tener la razón. Ahora soy preterista, que seré mañana no tengo ni idea. Hoy en día me considero muy dogmático de mi preterismo. Alguna vez fui muy dogmático de mi idealismo. Todos cambiamos. Todos tenemos una trayectoria en lo que es el libro de Apocalipsis, pero sí les digo que entender Apocalipsis va a impactar su vida. No es algo que solo me sirve para tener ideas locas teológicas, va a impactar como ven la importancia de
criar sus hijos, de invertir su dinero, de tener iglesias intergeneracionales, de su batalla con el pecado, de la victoria que tienen como testigos de Cristo en el presente, de cómo se ve la victoria de Cristo ayer, hoy, por los siglos. Es importante, y es importante hacer el esfuerzo de intentar entender esto de alguna forma. Algunas personas intentan combinar los acercamientos. ¿Qué tan posible sea eso? Es para debate. Yo realmente creo que el modelo ecléctico es una visión muy esperanzadora de lo que pueden ser las cosas. Los eclécticos dicen, ninguno de los 4 acercamientos es verdad, podemos combinarlos y llegar a la verdad más detalladamente. La verdad es que cuando la gente dice que es ecléctica, simplemente dice que combina idealismo, que en sí es ambiguo, espiritual e impreciso con cualquiera de los otros acercamientos. Más historicista, más preterista, más futurista. No, no es necesariamente idealismo, no quiere decir que no haya cosas ideales y al mismo tiempo futuras, o al mismo tiempo históricas, o al mismo tiempo preteristas. Hay gente que dice que es preterista y futurista, pero a lo que se refieren es, creo que esto sucedió en el 70 después de Cristo, pero que es un tipo, o puede ser un reflejo de la que va a ser el gran juicio final. Sin embargo, nos dice que el libro de Apocalipsis sí es acerca del 70, que eso sea un tipo o una reflexión tipológica de lo que va a ser el gran juicio final en el último día, no quiere decir que Apocalipsis trata de ese futuro, sino simplemente que esto no es una pequeña visión de cómo va a ser ese día. Entonces, ¿eso es ecléctico? No. El eclecticismo yo creo es imposible. Decir que yo combino idealismo con cualquier cosa no es decir que soy ecléctico, porque combinar principios bíblicos con interpretaciones históricas, o históricas literales, o preteristas literales, es lo que hacemos todo el tiempo. Sacamos principios bíblicos de narrativas literales. Eso no quiere decir que soy un ecléctico al momento de interpretar. Creemos que Dios sobre la doctrina y principios bíblicos, incluso en narrativas. Entonces, si quieren tener un acercamiento ecléctico, está bien, pero intentemos decir simplemente, soy un idealista que cree que hay cosas en el futuro. Mucha gente, y hoy en día la palabra eclecticismo cada vez es más preeminente en los círculos académicos. No hablamos de blanco y negro, ahora todo es gris. Eso puede terminar borrando las líneas de lo que es correcto y lo que es incorrecto con el tiempo, creo yo. Entonces digo, intentemos usar un mejor lenguaje cuando referimos a simplemente, no todo tiene que ser de una sola forma, pero no puede decir que las cosas pueden ser pasado y futuro al tiempo. No necesariamente por eso me llamaría ecléctico, porque eso es una contradicción. No puedo decir, este mismo pasaje pasó hace 2000 años y ahora está, pero también va a pasar exactamente igual en 5000 años. Es muy difícil, y yo sé que la gente dice, uy, es que Apocalipsis es tan difícil que no se puede solo un acercamiento. Vamos a ver con el tiempo que hay mucha gente que es muy consistente en eso. Es más, es más difícil ser eclécticamente consistente que ser idealista o historicista o lo que sea. Apocalipsis no es tan misterioso como nos lo hacen creer, como lo vendemos, al punto de que no es imposible si no empiezo a combinar estos acercamientos llegar a una conclusión real de Apocalipsis. Tampoco. Lo importante es que lo hagamos honestamente, y en oración, en mucha oración, y aprendiendo mucho y con corazón sincero por aprender y no intentar poner nuestras ideas en el texto. Entonces, ¿cómo va a funcionar el resto de este curso? Y lo lamento porque me extendí un montón, más de lo que les había pedido. Dije 1 hora y ya me pasé un montón. Pero bueno,
ya saben que yo soy preterista, entonces obviamente tengo mis sesgos. He sido idealista, he sido futurista y yo sé por qué ya no creo estos acercamientos, pero por la misma razón no voy a ser yo el que exponga Apocalipsis. Voy a coger comentarios futuristas, comentarios historicistas, comentarios idealistas y comentarios preteristas y voy a dejar que los comentaristas hablen y les expongan Apocalipsis. Porque obviamente yo siempre me voy a inclinar para acá. Y aunque puedo exponerles esto y esto hasta cierto nivel, este más que este. Estos dos se los puedo exponer muy bien. Y este porque he leído mucho puritano y mucho Jonathan Edwards. Sin embargo, pues obviamente veo las debilidades en este, las debilidades en este, y aunque veo las debilidades en este, pues aquí estoy. Entonces, este es el que creo ahorita. Entonces voy a coger comentaristas y vamos a coger un pasaje a la vez de Apocalipsis y voy a dividirlo en cuatro. Vamos a ver qué comentarista dice, cuál es la perspectiva futurista, histórica, preterista, idealista y que ellos nos expongan. No quiero que sean preteristas, esa no es mi meta. No quiero que piensen como yo, que crean como yo, pero sí creo que nos acerquemos al libro de Apocalipsis. Uno, le perdamos el miedo. Veamos que no es el misterio de los siglos. Que hay muchas formas de abordarlo y que Dios nos va a convencer de una. No yo, no mi razón, no mis argumentos, no los argumentos de los comentaristas, sino Dios. Y que sea la posición que tomen, la tomen con confianza y empiecen a enseñarla, a practicarla, a vivirla y vean cómo eso les impacta y que va a ser una experiencia bonita. Nos van a haber muchos retos en algunas cosas, en otras no, va a haber muchas preguntas y aquí estoy para responderlas a lo mejor de mi habilidad. Algunos comentaristas se las van a responder antes que yo. Yo voy a ser más que todo solo un guía que ha tenido y ha leído mucho al respecto, ha pasado por muchas posiciones, ha leído este libro un montón, lo ha estudiado un montón y quiero que entendamos todos la importancia y el valor que Apocalipsis tiene para nosotros, para nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Decir que Apocalipsis no importa es negar que Dios nos revela cosas que son importantes para nosotros. Y eso no es verdad. Sea que sea futura, en principios bíblicos espirituales a lo largo de la historia o en el pasado que impacta el presente, Jesús es el Mesías conquistador. Y eso va a impactar nuestras vidas para siempre. Porque si su conquista es futura, acá no tenemos mucha esperanza en el presente. Si su conquista es a lo largo de la historia, tenemos una esperanza histórica. Si es todo el tiempo cíclica y simbólicamente, espiritualmente, tenemos una gran esperanza. Y si es en el pasado, tenemos una esperanza grandísima. Los animo a que se animen, a que pregunten, a que intenten interactuar con los comentaristas, quitarse enredos que tengan en la cabeza, ver que vamos a ver gente que tiene las cosas muy claras. Ningún comentarista va a decir, uy, no sé qué es esto. Pero sí van a estar en desacuerdo. En ciertas cosas, en otras no. Hay futuristas que están de acuerdo con historicistas en cosas. Hay idealistas que ven algunas realidades futuristas, otras un poco históricas. Hay preteristas que ven puntos idealistas. Bueno, y así hay diferentes combinaciones. Pero no borra que tienen una posición clara, al menos de la totalidad del libro y no solo de porciones chiquitas. Espero haberles ilustrado un poco qué es este libro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Algo no quedó claro? Y tengo como la pregunta, entonces, cuando vayamos abordando capítulo a capítulo, vamos a ir viendo
la perspectiva de cada una de las, ya sea futurista, idealista, vamos a analizarlo desde cada uno de estos puntos de vista. Sí, al mismo tiempo. ¿Para qué? Para Oh, comparar ok. fortalezas, debilidades, cómo ve este, cómo ve el otro, cómo se critican ellos mismos a veces. Y cómo nosotros vemos valor en estas críticas, a veces para un lado, a veces para el otro. La idea es que ustedes mismos lleguen a una posición, no porque yo les diga o porque su autor favorito es de esa u otra forma, sino porque vieron todas las interpretaciones posibles, lo leyeron, lo releyeron, fueron al Antiguo Testamento, fueron a Apocalipsis de nuevo y dijeron, no lo veo de otra forma, no lo veo de forma no futurista, por ejemplo. Eh, pero al menos que si lo hacen, ya sea por convicción y no porque pues no tengo ni idea, me dijeron que eso es del futuro y yo lo creo. Sino que todos lleguen a su propia conclusión y convicción y que veamos que cualquiera de las cuatro puede ser correcta. Está bien si tenemos 50 personas que tienen 10 aquí, 15 aquí, 20 acá, uno acá. Lo importante es que veamos a Jesús como el Mesías victorioso, conquistador en Apocalipsis y tengamos esperanza en eso, ya sea en el futuro, en el presente, en todo el tiempo, en la historia de la iglesia, en el pasado y en el presente, etcétera. Vale, muchas gracias por la explicación, profe Daniel. De nada, espero que sí haya sido claro. Lo siento si me extendí un montón. Creo que era un poco necesario el tema, así lo exige, ¿cierto? Un poco. Bueno, listo, un gusto, que tengan una linda noche, feliz domingo, feliz día del Señor, que la pasen muy rico, adorando, cantando, aprendiendo. Y si vuelven, pues nos vemos el próximo sábado. Vale, muchas gracias. Feliz Bendiciones. noche. Gracias, Bendiciones. 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 Chao.